Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar un tema bastante interesante, cuál es el arte de la adicción. Por nuestro grupo que está compuesto por Andrés Telles y Nicolás Morales. y mi nombre es José William Rincón. Bueno, entonces comenzando con este tema bastante interesante que es el arte de la adicción. Es uno de los problemas, una de las deficiencias que tiene cualquier persona son los nervios. Básicamente tenemos que aprender a dominarlos, pero toca primero entender que los nervios es algo bastante común para muchas personas. Muchos políticos, como lo dice en la lectura, muchos políticos básicamente pueden estar pálidos a la hora de presentar su discurso, o lo que pasa bastante en los deportistas, los nervios los domina antes de que comience la competencia, pero es algo totalmente común para muchas personas. Entonces, ya al saber que es común, toca aprender a dominarlos, toca entender que la dopamina es una endorfina que nos ayuda bastante a la hora de la adicción. Entonces, la manera en la que nosotros tenemos que aprender a dominar los nervios es comprender lo que se va a hablar. O sea, toca entender que básicamente los nervios van a pasar por nosotros a la hora que ya empecemos a hablar. Y no sé si a muchos les ha pasado que en el primer momento ustedes empiezan a hablar y luego como que los nervios ya empiezan a deshacerse de ustedes, ya ustedes se sobreponen a ese obstáculo. Entonces, eso es el primer paso para poder dominar los nervios. El segundo, básicamente, toca saber que a las personas que se les está exponiendo nunca van a entender los sentimientos que tú vas a estar sintiendo. Puedes estar muriéndote por dentro, pero eso no lo puedes demostrar a las personas que te están observando en alguna exposición o algún discurso. Entonces, como lo menciona en la lectura, una de las frases que jamás debes decir es soy un saco de nervios, o porque eso te va a despedazar más y va a aumentar más los nervios y se van a apoderar de ti. Otra cosa que debes mantener es mirar a la cara de las personas que te están observando. Esto va a dar confianza de lo que tú estás diciendo y sobre todo vas a estar más confiante contigo mismo. Porque si no hay contacto visual, va a ser una demostración básica de que no sabes del tema, que estás nervioso, y por lo tanto es importante la expresión corporal. La expresión corporal uno la debe mantener bastante no rígida, debe estar moviendo con la expresión de utilizar las manos para poder hablar, para poder generar una buena gesticulación, una mejor comprensión de lo que se está diciendo, y no utilizar muletillas, como puedes utilizar la chaqueta y estar en la exposición haciendo así todo el tiempo. Eso jamás lo vayas a hacer. O meterte las manos en los bolsillos va a ser sinónimo de timidez y que no sabes el tema con claridad. Entonces, tampoco para las mujeres una muletilla es utilizar el pelo o cogerse las uñas, entre otros. Y en lo último, en el tercer paso, es tener una postura adecuada. Una postura adecuada cual debes tener es tener tu pie dominante al frente del otro. Va a generar más potencia a la hora de hablar y sobre todo te va a dar más, vas a estar más conforme, vas a estar más tranquilo, confortable contigo mismo y todo va a salir con fluidez. Entonces no olvides estos pasos para dominar los nervios. Bueno, otro aspecto muy importante a la hora de hablar en público es el estilo. El estilo es un sinónimo del éxito. ¿En qué radica este éxito? Este éxito radica en que el orador debe analizar y comprender básicamente la temática de la que va a hablar y tener un estilo claro. Muchas personas piensan que el estilo puede desarrollarse sin estudiar o sin haber hecho un entrenamiento posterior, pero este estilo lo que radica es en hacer las cosas, en entender, aprender y comprender el lenguaje
del público y poder escucharlo para poder analizar y tener mejor ordenada la materia prima, que es el conocimiento. Teniendo claro este conocimiento, pues va a poder imprimir un estilo claro, el cual pues el público pueda entender concisamente su concepto y pueda esparcir sus ideas. También podemos decir que el estilo del orador depende de la claridad y fluidez con la que éste se exprese. También podemos decir que sus palabras deben ser unas palabras normales, en las que se pueda hacer una conversación normal para que el público pueda entender y pueda como darle un molde a su conversación y darle un estilo personal, sin necesidad de tener que contratar personas que le impriman un estilo a uno, debido a que este estilo pues depende de cada persona. Es importante tener en cuenta el tercer punto, que se trata de las apariencias importantes. Es muy importante llevar a cabo las apariencias, porque en una presentación, en los primeros 10 segundos con el público, da a entender si toma con seriedad o no el público. Está relacionado también con su buena postura, el contacto visual con el público, una buena presentación audiovisual, mostrar siempre seguridad. Si la presentación se va a llevar a cabo en traje, que el traje esté bien planchado, un adecuado corte de cabello. También es muy importante los zapatos, la corbata, la camisa, todo lo que esté adecuado para la presentación. Mostrar seguridad siempre entre el público, para así hacer una buena presentación y que muestre una credibilidad del tema relacionado, y con eso recibir un adecuado respeto hacia la presentación. Bueno, también debemos tener en cuenta, como lo dijimos al principio, de dominar los nervios. Toca tener en cuenta la expresión corporal, el cual es nuestro quinto punto. Es bastante importante porque así le vamos a demostrar seguridad al público. La expresión corporal, como lo mencionamos anteriormente, es importante tener un contacto visual con las demás personas, pero no un contacto visual de solo una persona, porque las demás personas van a sentirse como aisladas del tema que uno está exponiendo. Por eso es que uno debe mantenerse, debe tener al principio si va a estar de pie o va a estar sentado, para que la persona se vaya adecuando. Pero si uno debe adoptar una postura no rígida, pero tampoco escurrirse en la mesa como lo estoy haciendo en este momento, sino debe mantener, si se va a estar sentado, mantener una postura flexible y rígida al tiempo, para darle una mejor frescura al tema que uno le está dando. Si en caso que tú vayas a sentir náuseas o alguna sensación de que te vas a ir al piso, tú vas a estar relajado, vas a mirar una cara amistosa, vas a enfocarte en él por unos minutos para poder relajarte, respirar y dominar esos nervios que van a estar en ese momento. Además, la postura, si vas a estar caminando y vas a estar explicando ciertas gráficas, como le dijimos anteriormente, uno debe mantener el pie dominante al frente, debe las manos más o menos en un ángulo de unos 90 a 45 grados, para poder tener un manejo de las manos bastante fluida, la cual va a ayudar a la persona a poder hacer que las personas se sientan más relajadas, entiendan más el tema y uno los tenga dominados en todo el momento. Bueno, también es muy importante tener en cuenta las posturas y los gestos. Bien saben que eso distrae a una persona cuando uno está haciendo una presentación, por ejemplo, como lo hablaba la lectura, en una película, en un tribunal. Es muy importante que la persona se quede quieta, porque cualquier factor de movimiento o en la cara y eso, por ejemplo, a mí me pasa muy a menudo eso, que suelo actuar innecesariamente con las manos, caminar y todo eso, entonces eso genera a veces como molestia hacia el público y genera distracciones, y eso produce que no quede con claridad el tema que uno está tratando. Es importante quedarse uno quieto en el lugar donde esté, mirar así produzca nervios, tratar de calmar con un movimiento de vez en cuando para tratar de calmar los nervios. El sexto aspecto radica en la emisión de la voz. La emisión de la voz muchas veces
como me pasa a mí, puede emitirse al principio una voz alta o una voz baja. Esta voz puede ir radicando en diferentes variables. Lo que hay que hacer para mejorar la emisión de la voz es tranquilizarse, practicar y mantener un adecuado tono de la voz sin necesidad de tener que bajarla mucho o subirla mucho. También vale destacar que hay que tener en cuenta al público, ya que hay que ponerse en el papel del público y decir como si uno estuviera sentado, no le gustaría que lo gritaran, o tener en cuenta a las personas que pueden estar un poco alejadas de las sillas. También vale tener en cuenta que hay que haber practicado anteriormente el discurso o lo que uno va a decir, porque muchas veces si no se ha practicado se puede resecar la garganta, lo que puede afectar las cuerdas vocales, pues que no se emita una adecuada voz. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las pausas. Este aspecto es bastante importante. Es una de las armas principales que tú y yo vamos a tener a la hora de poder exponer una idea, una presentación o cierta ideología o un punto de vista. Pero estas pausas toca tener en cuenta en qué momentos las vamos a utilizar y en qué momentos no las debemos utilizar. Por ejemplo, las pausas que no toman mucho tiempo, las podemos utilizar en el momento en que el tema es bastante extenso, pero estas pausas van a dar una relajación a la hora de escucharla. Si miramos las pausas extensas básicamente se usan a la hora de elogiar a una persona, así como utilizan bastante cuando van a anunciar un boxeador. Básicamente van a decir Andrés Fernández, ¿sí? Esa pausa le va a dar dramatismo, le va a dar va a hacer que la persona que está escuchando, la persona partícipe, se sienta atraído a lo que se está exponiendo. Y las pausas intermedias no son tan extensas para no dar intriga, sino se va a dar que la persona se sienta identificado con el tema. Estas pausas intermedias son básicamente, es como utiliza Churchill cuando decía: nosotros, los ingleses, necesitamos unirnos como nación. No solamente esas pausas que está utilizando es para que las personas se sientan más conectados con el discurso de él, pero toca tener en cuenta que estas pausas, si son bastante recurrentes, va a hacer que la persona se sienta cansada, va a generar que le tenga tedio a lo que se está exponiendo. Y aunque también puede ser, esta es una arma bastante importante, también es una arma de doble filo, porque si nosotros no la vamos a utilizar bien y en los momentos que son, nos va a perjudicar la presentación, hasta el punto que puede que nos genere un abucheo o que las personas no presten atención y nos sintamos inservibles en esta presentación. Por eso no se debe tener miedo al hacer pausas, así como dice el refrán: el silencio es oro. Básicamente eso no aplica en las horas de las presentaciones, toca tenerlo en cuenta. Haz pausas si son necesarias para poder generar, para que te calmes y puedas generar una mejor exposición y los argumentos más concretos. Gracias. Bueno, también hay que tener muy en cuenta que en el punto 8 hablamos sobre las interrupciones. Las interrupciones son unas características que pueden hallarse a mejor o a menor, ya que depende de la persona que esté haciendo la presentación, pueda tener una calma en sus nervios o pueda tener una distracción. Al momento de que el guión se salga de su camino, la persona tiene que realizar como un acorde a lo que estaba diciendo, o se puede muy sencillamente perder. En la mayoría de los casos esto puede como tranquilizar a la persona para que siga ejerciendo como una conexión ante el público y ejercer mejor su trabajo. Bueno, y terminando, tenemos el punto número 10, el cual es el control del tiempo. Este control del tiempo, tienes que entender que el tiempo para nosotros es el peor enemigo, puesto que
vamos a tener un tiempo limitado y nosotros tenemos que poder aprovechar al máximo el tiempo que se nos está dando, sin tener que desviarnos del tema o irnos por las ramas. Lo que nosotros debemos es concentrarnos y básicamente ir a lo que nosotros vamos a querer expresar sin rodeos e ir a lo concreto.